proyecto ilustrado de educar a todos, y de que el privilegio de unos pocos sea el derecho de todos, bueno, nace de dos momentos confluyentes, ¿no? Primero, obviamente, la ilustración y sus valores, la idea de hacerlo, y segundo, la llegada de la revolución industrial, ¿no? Que de alguna manera difunde las ideas, la innovación y el conocimiento muy rápido, ¿no? Y en ese contexto, pues el proyecto de la educación universal, es decir, educar a todo el mundo en la primaria y ahora ya en la secundaria, es la mayor, este libro termina así, es la mayor empresa de expansión del conocimiento de la historia de la humanidad, la más rápida y la más exitosa. Hemos pasado de que una mayoría de la población mundial hace 100 años era analfabeta a que el grupo más numeroso a nivel global en cuanto a nivel educativo alcanzado es el que tiene estudios de secundaria, ¿vale? Esto ha pasado en no demasiado tiempo, ¿vale? Ha pasado muy rápido y ha pasado bajo unos estándares de calidad relativamente homogéneos en el tiempo, no entre países. Y eso es increíble, o sea, uno lo piensa y dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues esto se ha logrado, ha ocurrido por diferentes fuerzas que han empujado o cuyo empuje ha resultado en que esto haya ocurrido. No siempre empujaba en la misma dirección, pero esto es lo que ha ocurrido. Y ahora lo que vivimos es un momento de crisis clara de la expansión y del progreso de ese proyecto. Crisis clara que tiene muchas razones. Primero, la gran recesión de 2008, que pega un freno importante a la inversión en educación y además rompe en muchos países la idea del contrato educativo. Si estudias y trabajas duro, tendrás un trabajo y tendrás un buen empleo. Por otro lado, el proceso de desdemocratización de muchos países, o digamos la caída de la democracia o de la calidad de la democracia en muchos países, que también comienza por esos años, que se va fraguando desde antes, ¿no? Pero que de alguna manera rompe esa relación entre educación y democracia, que siempre había sido una relación simbiótica o que iba de la mano, ¿no? Y que pone en peligro el progreso, la expansión de la educación, porque entre otras cosas genera más conflicto, ¿vale? La llegada de autocracias y la llegada de la pérdida de orden global que estamos viviendo, digamos, el orden global que hemos vivido en los últimos 80 años también se está cayendo en el último año se está desmembrando. Lo que hace es que fomenta el surgimiento y aparición de conflictos que ponen en jaque la viabilidad de una escuela, ¿vale? En África se han multiplicado los conflictos y eso hace que el número de días que las escuelas están cerradas pues aumente. Y luego, por supuesto, los eventos recientes de los últimos 5 o 6 años, que son primero la pandemia, que obviamente supuso un cierre masivo de escuelas durante meses y no años, y pérdida posterior de aprendizaje, y luego las crisis posteriores, ¿no? Primero de precios e inflación, y luego pues de inversión, fruto de tanto los problemas de inflación como el envejecimiento de población en países desarrollados, como digamos, la mayor gasto en defensa que muchos países están haciendo en detrimento del gasto en cooperación al desarrollo, ¿no? Estimaciones recientes pues muestran que el periodo 24-27 en el que estamos, 25-28, va a haber básicamente una caída de la inversión al desarrollo en educación de entre un 20 y un 30%, ¿vale? Estamos por tanto, aunque no nos gusta hablar mucho de dinero en educación, es poco popular hablar de dinero. El dinero es lo que paga los sueldos de los maestros y es lo que permite abrir las escuelas, y con menos dinero obviamente vamos a poder hacer menos cosas, ¿no? Y hay un problema también que tiene que ver con un malestar que se ha ido fraguando a lo largo de toda esta expansión, que es por un lado el aumento de las expectativas. Oye, me estás dando mucho y eso me hace pensar que puedo esperar más y que por lo menos mis hijos deben esperar más. Y por otro, el malestar que genera el crecimiento del sector, ¿vale? Dentro del propio del sector, pero también lo que en el libro llamamos los descontentos del crecimiento de la educación universal, ¿no? Aquellos que piensan pues que no se puede sacrificar la calidad en favor de la expansión de la educación. Todo este conglomerado de factores
pone en riesgo, pone en jaque y pone en crisis, una crisis que no sabemos si es de crecimiento o una crisis existencial, a lo que hemos llamado el proyecto de la educación universal. ¿Tiene solución o hay respuestas para la crisis de la educación universal? Bueno, nuestro libro no es un libro de recetas y esto está muy claro desde el principio. Aquí no hemos venido a dar un solucionismo de los problemas que tiene la educación. Invitamos al lector a pensar en la profundidad de los problemas, en la profundidad de los fenómenos que están pasando, para que cada uno tome su propia postura. Nosotros tenemos la nuestra, que podríamos resumir en un optimismo contenido, ¿vale? Un optimismo moderado, pero desde luego no hay recetas. Sí hay un tema en el que nos centramos mucho, en el que podemos profundizar quizás un poco más, que es la figura de la cuestión de la profesión docente. La cuestión de la profesión docente, en función de uno en qué latitud y longitud del mundo se encuentre, recoge un mayor o menor énfasis en las políticas, en la percepción social, en el propio sector, ¿no? Pero es un denominador común de lo que podríamos llamar la buena educación o los buenos sistemas educativos. La profesión docente, que ahora yo creo que en España y en Latinoamérica es una cuestión que empieza a tomarse un poco más en serio, como vive un momento relativamente complicado. Por un lado, las demandas y expectativas sobre la propia profesión están en aumento conforme vivimos una realidad de cambios muy importantes a nivel social, demográfico, migratorio y por supuesto tecnológico. Por lo tanto, esperamos que los docentes nos ayuden y ayuden al alumnado a responder a todos esos retos casi en tiempo real. Eso es un aumento de expectativas. Las familias han tomado conciencia de la calidad de la educación de sus hijos y de quiénes son sus docentes a través de la pandemia. Es decir, han aprendido mucho y por tanto, allí donde han visto cosas que no les han gustado, aumentan sus expectativas y exigencias. De otra parte, en muchos sistemas, y creo que la tradición, digamos, de política educativa de este lado y del otro del océano, en el mundo latino, es del de la hiperregulación, y eso es una manera de presionar a los docentes. Yo creo que para ciertos momentos de etapas del desarrollo puede funcionar. Claramente ahora no es lo que hace falta. Necesitamos una aproximación de control ex post y no tanto de regulación ex ante, que asfixia, digamos, su capacidad de autonomía, porque eso se traduce en mucha burocracia, ¿no? Y además hay un problema en determinadas disciplinas de la enseñanza en secundaria en donde faltan docentes, hay una escasez de docentes, ¿vale? Es puntual y es concreta, no podemos decir que en general los docentes estén desertando como se ha visto en otros países, pero desde luego en algunas áreas como las ciencias, ¿no? Y las matemáticas sí que hacen falta más docentes de las que el mercado de formación inicial puede proveer, ¿no? Y luego en muchos países pues no es una profesión bien remunerada y bien reconocida, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, al final un poco la tesis del libro es que necesitamos elevar simultáneamente la exigencia para ser docente y el reconocimiento de serlo. Todos los países que tienen una profesión docente altamente exigente, seleccionada de manera exigente y preparada con mucha exigencia, y en el libro hablamos de los clásicos como Finlandia, Corea del Sur, Singapur, incluso Japón, varios estados de Estados Unidos, pero hablamos de países en desarrollo como Cuba, o como Cisjordania, donde la selección es exigente y la formación inicial es exigente y por supuesto el reconocimiento debe ser acorde con esa expectativa, ¿no? Tanto en España como Portugal creo que el reconocimiento a nivel salarial, quizás con excepción de infantil y primaria, es razonable, ¿vale? Y las condiciones de trabajo son razonables, aunque han empeorado.
pero la exigencia para ser docente no es tal, es mejorable, ¿no? Y en América Latina, pues ni el reconocimiento ni la exigencia es fuerte, con algunas excepciones, ¿no? Y nosotros hablamos de elevar simultáneamente las dos, que no vale con hacer solo una o hacer solo la otra. Si uno se vuelve muy selectivo y muy exigente con los docentes, y en este caso hablamos mucho de la reforma del servicio profesional docente que hubo en México, el ejemplo del país, ¿no?, en el que más nos centramos para este tema, sin reconocimiento se produce un desequilibrio que acaba en crisis, pero también si uno procede a reconocer la labor o a dar a los docentes, a los sindicatos, lo que piden sin nada a cambio, pues eso no se traduce en mejoras en el sistema educativo, ¿no? Entonces, un poco la tesis o la propuesta es: hay que buscar un equilibrio entre ambas a la vez, y eso se traduce en políticas docentes muy concretas, no es una idea vaga, ¿no?, que van desde la atracción hasta la selección, la formación inicial, la inducción y el desarrollo profesional, el continuo de políticas docentes, como se conoce en el estudio de la materia. Las nuevas tecnologías aportan varias cuestiones. Primero, una mejor capacidad de gestión de la información por parte de los centros, de saber mejor cómo funcionan como instituciones, una mejor capacidad de comunicación con los distintos actores, y luego dentro del aula una mejor capacidad para apoyar a docentes y alumnos en una mayor personalización. Y eso claramente es indudable. Los casos de uso están ahí y son enormes, pero no hay que dejarse llevar por el abrazo irreflexivo de la tecnología, ¿no?, el optimismo desenfrenado. ¿Por qué? Porque al final la educación, la escuela es una institución que requiere interacción humana. El alumnado necesita interaccionar con sus docentes, sobre todo el alumnado más vulnerable, el que más vínculo necesita. Y por otro lado, para que los cambios funcionen, necesitas invertir mucho más en el software de los cambios, es decir, en la implementación de esos cambios, que en el hardware tecnológico o el software tecnológico, ¿no? Y yo creo que en España y en América Latina hemos abrazado demasiado rápido la llegada de la nueva tecnología sin pensar en cómo la íbamos a implementar. Y eso tiene que ver con intereses de soluciones tecnológicas, y ha habido grandes fracasos muy importantes, y con nuestra poca capacidad como sistemas educativos de implementar bien los cambios. Que esto no vaya solo de tecnología, sino en general no somos buenos implementando las ideas que tenemos en los despachos de los ministerios o de los consejos municipales de educación, ¿vale? Dedicamos demasiado tiempo a pensar en lo que hay que hacer y en muy poco y tiempo y recursos en cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es una máxima que nos debemos aplicar a la tecnología. Y creo que hay lecciones importantes de los errores que se han cometido en estos años. Hay grandes aciertos y grandes errores. Tenemos que ser conscientes de que, las administraciones tienen que invertir más en implementación, en acompañamiento y en apoyo a los docentes, y si no lo hacen, pues esto va a ser otro fracaso. Y luego quienes proveen de soluciones tecnológicas tienen que ser muy conscientes de que la capacidad de adopción y de implementación de los sistemas es lenta, y que su necesidad de llegar y de entrar, pues a veces va más rápido que lo que el sistema puede digerir y tolerar, sin que le dé una alergia o sin que le dé una intolerancia. Y el propio sistema también tiene que tener los incentivos adecuados, y los docentes y los equipos directivos, para adoptar, ¿no?, esos cambios donde la tecnología juega un papel. Y esos incentivos tienen que estar ahí. Si no están ahí, pues no lo van a hacer. Hay que darles tiempo, o hay que darles recursos, o hay que pagarles un extra por hacer un esfuerzo extra que tiene que ver con adaptar la tecnología. Si todos los actores no estamos haciendo todo esto, pues lo normal es que conozcamos experiencias de éxito, pero a nivel sistémico la llegada de la tecnología pues sea un proceso muy lento, prueba y error, donde se van a cometer muchos errores y algunos aciertos de los que iremos aprendiendo más lentamente. Bueno, yo creo que tenemos que dar un salto como disciplina y como sector a nivel de investigación.
Creo que las capacidades para aprender sobre cómo mejorar, sobre cómo hacer funcionar, sobre qué iniciativas son buenas y cómo logramos hacerlas funcionar, en qué contexto, son infinitas esas oportunidades. Estamos invirtiendo muy poco en el I+D educativo. Estamos invirtiendo muy poco en la implementación de las políticas educativas. Y a la vez hay cuestiones que son ineludibles y que tienen que ver con, ya digo, mejorar la financiación del sector de educación en un momento de caída de financiación, y a la vez mejorar la exigencia de los prestadores del servicio, ¿no? Del profesorado y del sistema, ¿no? Hay que dar más reconocimiento, más servicios a cambio de una mayor exigencia, ¿no? Y por tanto hay que tomarse la educación más en serio.